Observa detenidamente la siguiente imagen y dime, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Seguramente contestaste, nazi, nazis, fascismo, cruz gamada, esvástica. ¿Cómo logramos adivinar? Lo cierto es que existe un significado asociado a cada símbolo. La semiótica permite realizar una asociación entre un signo y un significado. Todo lo que nos rodea, aquello que pensamos, son signos y tienen un significado. Para entender esa relación existe la semiótica, ya que es una disciplina cuyo principal objetivo es entender la realidad. Si nos analizamos, nos daremos cuenta que todo el tiempo nuestro cerebro está trabajando, ya que está escuchando sonidos, viendo cosas, percibiendo olores, sabores, en fin, tiene sus 5 sentidos activados. Resulta que estos sonidos, esos objetos o esas cosas que percibimos generan una interpretación al llegar a nuestra mente. Para poder comprender de una mejor forma ese proceso de interpretación de signos que surge en nuestra mente y es comprendido a través de la semiótica, citaremos las teorías de dos grandes autores que han estudiado esta disciplina. Ellos son Ferdinand de Saussure y Charles Peirce. Para Peirce, el signo está constituido por 3 elementos. El primero es el signo o significante, el segundo es el objeto y el tercero es el interpretante. Estos 3 elementos componen lo que hoy en día llamamos la tríada de Peirce. Para comprender de una mejor manera la teoría que nos expone Peirce, lo haremos a través de un ejemplo. Pensemos que estamos en casa y de repente escuchamos que en el tejado está cayendo agua. En la tríada de Peirce, este sería el signo, y sin necesidad de ver la lluvia, hemos captado que está lloviendo. Por lo tanto, este sería el segundo componente, el objeto. Y para completar la tríada, el tercer elemento es el interpretante. En este caso, interpretamos que debemos salir corriendo al patio a recoger la ropa porque se nos va a mojar. Entendida la teoría de Peirce, ahora comprendamos la de Saussure. Para Saussure, el signo está constituido por 2 elementos, el significado y el significante. En esta teoría solo se asocian 2 de los 5 sentidos, el oído y la vista. Cuando hablamos del significante, este representa el sonido que generamos al pronunciar una palabra y el significado está representado por la imagen mental o la interpretación que genera esa palabra en nuestra mente. Para comprender un poco mejor lo explicaremos mediante un ejemplo. Volvamos al ejemplo de la lluvia. Resulta que después de interpretar que está lloviendo, le decimos a la persona que está a nuestro lado, la ropa. La acción de pronunciar la palabra está representada por el significante. Cuando el receptor escucha la palabra, inmediatamente su mente genera una imagen de la ropa mojándose. Esta imagen mental es el significado. De esta manera nos queda claro que la teoría desarrollada por Saussure nos da a conocer un proceso de comunicación que se basa en 2 componentes del signo, el significante y el significado. Y para Peirce, el proceso comunicativo se compone de una tríada, es decir, de 3 elementos, el signo, el objeto y el interpretante. Entonces la semiótica pretende que entendamos ese procedimiento de signos que se relacionan cuando se efectúa la comunicación y asimismo cuando se crea todo tipo de interrelación con el mundo que nos rodea. Umberto Eco, uno de los más grandes autores contemporáneos de la semiótica, él nos da una definición más amplia de lo que es esta disciplina, la cual dice: todo aquello que pueda ser utilizado para representar algo de la realidad, aunque se trate de una imagen, un sonido o incluso un gesto, es semiótica. Una de sus principales obras es el Tratado de Semiótica General. Las ideas planteadas en este libro fueron un puntal para las investigaciones semióticas posteriores.
La audaz visión de los códigos y la teoría de la producción de los signos colaboró con el estudio de un proceso de notable complejidad como es el campo de la semiosis. El lenguaje y la semiótica jurídica. A continuación veremos un ejemplo del lenguaje y su aplicación jurídica. Macrobio. Ah, el muchacho de Tagaste, ¿no? Debí hacer algo increíble en Tagaste. Hiciste que todos aceptaran pagar los impuestos. Por eso mis asambleas son tan populares para los gobernadores. Siempre repetías, esos son hechos, no palabras. Entendí por qué. Me pregunté a mí mismo, ¿qué es lo que tiene un orador como tú? Solo palabras. Un arma enclenque. ¿Y cómo puedes hacerla tan poderosa? Sencillo. Haciendo creer a tus oyentes que no son solo palabras. Tú reiterabas. Esos son hechos, no palabras. Y tus palabras se convertían en hechos. Todo lo que decías se convertía en verdad. Puedo hacer de ti un buen abogado, pero si quieres convertirte en un gran orador, dependerá de ti. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un gran orador y uno mediocre? El talento. No. El valor. ¿Por qué? Llegarás a comprenderlo. Bien. Comencemos. Algunos testigos acusan a mi cliente, Getulio, de haber intentado matar a su mujer. Conocidos de la pareja han informado de ciertas amenazas que Getulio hizo a su mujer. La acusación mantiene que tiene ciertas pruebas que incriminan a Getulio. Testigos que acusan, conocidos que informan de amenazas, acusadores que mantienen pruebas. Demasiadas palabras. ¿Cómo puedo esperar que escuchéis ahora las mías? Ya os han dado más de las que posiblemente podríais digerir. Hagamos una cosa. Pongamos todas las palabras a un lado. Pongámoslas a un lado y escuchemos solo a nuestros corazones. Es allí. Y no aquí, donde los abogados, los jueces y el acusado están. Es ahí, en nuestros corazones, donde distinguimos lo verdadero de lo falso y las palabras de los hechos. No me escuchéis a mí. Escuchaos a vosotros y busquemos la respuesta a esas preguntas en nuestros corazones. ¿Acaso ha sido encontrada el arma del intento de asesinato? No. Eso es un hecho, no palabras. ¿Acaso tiene la mujer del acusado heridas que prueben que alguien en concreto intentó asesinarla? No. Eso es un hecho, no palabras. ¿Sabéis vosotros si tiene el acusado antecedentes por crímenes violentos que apoyen las acusaciones formuladas? No. Eso es un hecho, no palabras. Habéis escuchado demasiadas palabras. En vez de permitir que las voces de los testigos, abogados y jueces resuenen en vuestros corazones, debéis dejar que resuene la única voz digna de fe. La voz de los... Lenguaje prescriptivo. En todo idioma existen expresiones que se utilizan de ordinario para guiar la conducta humana, propia o ajena, mediante normas y principios que permiten criticar las acciones, juzgar, recomendar, ordenar y aconsejar. En el lenguaje prescriptivo se utilizan elementos imperativos. Los imperativos son empleados para mandar o dar órdenes, estar obligado a, estar prohibido. Ejemplo 1.
La norma jurídica que dispone, el comprador debe cumplir todo aquello a que se haya obligado y especialmente a pagar el precio de la cosa en el tiempo y lugar determinados. ¡Silencio todos! Soy el señor Abagnale. Abagnale. No Abagnoli, ni Abagnili, sino Abagnale. ¿Alguien puede decirme por dónde vais en vuestro libro de texto? Oídme, como tenga que repetirlo, os pongo un parte a toda la clase. ¡Sentaos en vuestras sillas! También en el lenguaje prescriptivo se utilizan elementos valorativos. Las expresiones valorativas son aquellas que expresan las cualidades de quien se predican, sean cosas, personas o acciones. También señalan si se satisfacen o no las exigencias de alguien, produciendo aprobación o desaprobación. Ejemplo 2. ¿Juzga usted que el comportamiento de su vecino ha sido extraño? ¿Recibió el inmueble en óptimas condiciones? Lenguaje normativo. El lenguaje normativo pertenece al lenguaje descriptivo. Toda norma es una prescripción, pero no toda prescripción es una norma. Como vemos en el gráfico, el lenguaje normativo se encuentra dentro del lenguaje descriptivo. Clasificación del lenguaje jurídico. Si clasificamos el lenguaje jurídico desde el punto de vista lógico, nos encontramos con que se divide en lenguaje de los juristas. Lo emplean todos los que hablan derecho al referirse a las disposiciones normativas de codificación. Lenguaje del derecho. Lenguaje mediante el cual se enuncia la norma jurídica. El Estado, el juez, debe de hacer, todos los ciudadanos. ¿Cuánto tiempo hace que lleva gafas? Desde que tenía 6 años. ¿Siempre ha tenido tantas dioptrías? Oh, no, he perdido vista con el paso de los años. O sea, que sus ojos han ido perdiendo visión y haciéndose polvo a medida que usted ha envejecido. ¿Por cuántas graduaciones ha pasado a lo largo de su vida? No lo sé. Tengo 60 años. Quizá 10 veces. ¿Es posible que necesite una revisión? No. Ahora veo muy bien. Será mejor asegurarse. Lo comprobaremos. Veamos. ¿A qué distancia estaban los acusados de usted cuando les vio entrar en el Saco Suits? A unos 30 metros. A 30 metros. ¿Quiere coger esto? Gracias. Perdón, disculpen. Lo siento. Veamos. Hasta aquí hay unos 15 metros. Es la mitad de la distancia. ¿Cuántos dedos señalo con la mano? Que conste en acta que el abogado defensor muestra 2 dedos. Señoría, por favor, ¿eh? Lo siento. Bien. Señora Reilly. Y solo la señora Reilly. ¿Cuántos dedos estoy mostrándole ahora? 4. ¿Qué opina ahora, señora Reilly? Opino que va siendo hora de graduarme la vista. Gracias. Uno de los aspectos que más se han discutido y que mayor interés han generado entre los estudiantes de Derecho y quienes ya son abogados y están en la práctica jurídica es el tema de la argumentación. Un buen abogado debe de saber argumentar con independencia de la tarea concreta que realice como juez, como litigante o incluso como profesor. Para entender mejor qué es la argumentación jurídica y cuál es la importancia de este sector del conocimiento para la formación de los futuros abogados y de los abogados en ejercicio de la profesión, nos acompaña el investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, el doctor Juan Antonio Cruz Parcero. Doctor Cruz, ¿sería usted tan amable de explicarnos qué debemos entender por argumentación jurídica, de qué
está compuesto este concepto, por favor? Claro, muchas gracias, Miguel. El argumentar, en términos generales, significa dar razones para apoyar las afirmaciones que hacemos. Argumentar es una actividad que realizamos todos en la vida cotidiana para muchas cosas, ¿sí? Pero es una actividad central en el derecho. ¿Por qué? Porque cuando alguien demanda algo, está exigiendo algo y necesita presentar razones. Cuando un juez sentencia, necesita dar razones que apoyen por qué está fallando de una manera determinada. Cuando un legislador incluso propone una ley, tiene que presentar razones. En términos generales, todos los funcionarios están obligados por la Constitución a apoyar en razones sus decisiones importantes. Las decisiones más importantes que afectan los derechos de las personas tienen que estar apoyadas en razones. Entonces, la argumentación jurídica la podemos entender en dos sentidos. Por un lado, consistiría en esas maneras en que los abogados argumentan, es decir, dan razones en apoyo a sus decisiones o a sus afirmaciones, y por otro lado lo podemos entender también como la disciplina que estudia precisamente eso que hacen los juristas y que propone criterios de corrección, propone teorías para explicar qué es y cómo debe entenderse la argumentación jurídica y de qué depende de que los abogados y juristas argumenten correctamente. Y en este segundo campo que usted señala, en esta construcción de la comprensión de razones, de los criterios más o menos adecuados para defender una determinada reivindicación o como usted señala, una sentencia, etcétera, ¿qué es lo que los estudiantes de Derecho deben de tener en cuenta? ¿Cómo eso que usted menciona en este segundo sector se aplica a la carrera de Derecho? Pues mira, para empezar habría que ver que la manera como se enseña el derecho, no solo en México, sino en muchos otros países, de la tradición, digamos, continental, del derecho continental, está casi excluida la argumentación jurídica en la formación del abogado, del estudiante de derecho. Pero esto es muy grave, ¿no? Lo que usted está diciendo. Bueno, eso es gravísimo, desde luego que sí. ¿Por qué? Porque nuestra tradición, que es una tradición positivista, juspositivista, se ha centrado más en enseñarnos lo que dicen las leyes, en que el estudiante aprenda lo que dicen las leyes, en que el estudiante se aprenda algunas teorías, estudie las teorías, pero no pasamos en la educación, en el derecho, de esa parte que es el adquirir conocimientos, a la parte de cómo usar ese conocimiento para apoyarnos en ese conocimiento para presentar nuestros argumentos. Entonces, a nuestra